Lamentablemente no había este Banco Nacional de Jerusalén o Belén al cual llevar los bienes que ellos tuvieran, así que la costumbre era el de buscar lugares donde esconderlos. Y esto es interesante porque si este hombre iba a la guerra, al ser convocado y regresaba con vida, él pudiese regresar a sus tesoros. Pero si moría, como en muchos casos, quedaba todo un misterio en cuanto a sus pertenencias. Las casas de esa época no tienen la seguridad de la cual nosotros gozamos hoy. Eran de materiales de tierra, en algunos casos un techo solo representativo porque eran lugares áridos donde no hay lluvia. No era necesario tener una cubierta tan fuerte como nosotros aquí con todas estas estructuras metálicas de cercha y demás. Así que no podías dejar tu tesoro, tus bienes de valor en el hogar, y por esta razón la costumbre era que estos hombres enterrasen sus pertenencias o estas mujeres. Es así como este personaje descrito aquí, que está trabajando en el campo, está trabajando la tierra, posiblemente cultivando, y en una de esas paladas, ¡pam!, el golpe de un cofre. Nos dice el pasaje, nos lleva en esta ilustración. Él ha encontrado algo allí, y al abrirlo, él nota que es un tesoro sin igual. Es interesante cómo Cristo tiene a su audiencia a sí mismo captada, ¿no? ¿Qué hará este hombre? ¿Robará el cofre? ¿No le parece curioso ver que la reacción de él es volverlo a cubrir, ¿no? Dejarlo donde estaba? De manera honesta podemos decir que él no roba el tesoro, sino que toma la decisión en firme y fervorosa de ocultarlo para regresar por él, para vender todas sus posesiones con el fin de adquirir el suficiente ingreso o dinero para comprar aquel terreno y ser ahora sí el dueño legítimo de esa propiedad, ahora sí poder reclamar ese tesoro. Por el año 2011, en un lugar en Panamá, en la provincia de Coclé, que se llama Sitio Conte, una investigación de National Geographic en este lugar, idealizada por la antropóloga John Hopper, encontró lo que fue una civilización antigua en Panamá conocida como los Guerreros de Oro. En más de 800 tumbas, estos arqueólogos descubrieron todo un sinnúmero de armaduras de guerra en esqueletos completamente de oro. Brazalete, casco, pechera y todos estos instrumentos, lanzas. Esta tribu, perteneciente a los mayas o familiar de los mayas, se había caracterizado por ir a la guerra con estos instrumentos de oro, por eso era el nombre de los guerreros de oro. Se calcula en millones de millones este tesoro nacional hallado en Panamá, ¿no? Imagínense esta experiencia de encontrar metales preciosos como el oro. Pero El Salvador no escapa de esto, ¿no? ¿Cuántos de aquí son del Salvador? ¿Saben la historia del campesino que encontró la vasija con 844 monedas de plata? Y me corrigen si el lugar, lo digo bien, era Chalatenango, ¿sí? Él en su casa un día descubrió una vasija enterrada con 844 monedas de plata. Lo mismo ocurrió en la joya de Serén, en este lugar con este yacimiento antiguo, cerca de aquí. Excelente. Un tesoro escondido, un descubrimiento fantástico, objetos de gran valor, por el cual muchos hombres darían la vida, ¿no? Jesucristo dice aquí que el reino de Dios es semejante a un tesoro que es descubierto. ¿Cuánto vale el reino de Dios? El día de ayer con algunos hermanos hablábamos de cómo el dólar se respalda por oro. La cantidad de dólar que usted tiene representa gramos en oro que un banco tiene reservado, y la transferencia entre estas entidades se basa en ese metal precioso. Uno puede decir, tengo tantos dólares, tengo tanto el oro, tengo tanto en quetzales, tengo tanto en esta moneda, equivalente en oro. Pero, ¿qué valor
podemos darle al reino de Dios. Las armaduras de estos guerreros de oro tienen un valor. Las 844 monedas de plata tienen un valor. ¿Cuánto vale el reino de Dios? Es aquí a lo que Cristo nos dirige a ver. ¿Quién entre los hombres, quién entre los seres humanos está certificado, es perito certificado para darle un valor al reino de Dios? ¿Quién entre nosotros pudiera cuantificar el valor del reino? ¿Será que es relativo? Lo que vale para ti el reino de Dios puede ser diferente para mí, o tendría el mismo valor para cada uno de nosotros. Y sé que la respuesta a estas preguntas pueden ser diferentes entre nosotros. En un mundo que busca cautivar al ser humano con el brillo, las luces, con las prendas de fantasías casi reales, pero no reales, es importante que la iglesia y cada creyente, cada uno de nosotros, reconozca lo que verdaderamente vale el reino de Dios. Escuchaba a uno de estos apostólogos, haciendo uso de la expresión, decir que él le dijo al Señor en oración que él gana almas y trabaja por la expansión de su iglesia. Así que, oye Dios, ¿dónde están mis millones? Por eso, ¿dónde están mis millones por mi trabajo? ¿Será ese el valor del reino? Buscamos cuantificar las bendiciones de Dios por estar en su reino con cosas materiales, con cosas de valor que podamos evaluar y decir si su valor aumenta o disminuye, ¿no? ¿Podremos distinguir el verdadero valor del reino? Cosas de valores cada uno de nosotros tiene. Si hubiese un incendio en su casa y usted solo puede sacar una única pertenencia, ¿qué sacaría? Sé que me van a decir, pastor, la Biblia obviamente sería lo primero que buscara, ¿no? Dejo que se queme el coche, el auto, los muebles, yo saco mi Biblia. Y si es la de Ligonier, que nos dio nuestro hermano de Clear, la Biblia reformada, doy mi vida por ella, ¿no? Definitivamente cada uno de nosotros tiene cosas de valores. Calvino comenta que el propósito de esta parábola es instruir a los creyentes a preferir el reino de los cielos al mundo entero. Se trata de un tema de elección, realmente, una decisión electiva. Y por lo tanto, a negarse a sí mismo y a todos los deseos de la carne, para que nada les impida obtener una posesión tan valiosa. Hasta aquí la cita. Nada terrenal puede compararse al reino de Dios. Sé que la ideología del mundo y de algunos creyentes a veces es ver para creer. Yo necesito ver para creer, el lema del mundo. Muchos creyentes sufren del síndrome de Tomás. Si no veo las manos clavadas y los pies clavados, no creo. Por lo cual, si no veo una iglesia crecer y muchos miembros y mucho dinero en la arca de los diezmos, no creo. ¿Se ha notado que por alguna razón ser bendecido por Dios en la actualidad, en el mundo evangélico, es sinónimo de tener dinero? Eso es como se oferta en el día. Ayer en el sermón hablaban de eso también. Ver para creer. Todas las promesas de Efesios, de estar sentado a la diestra de Dios Padre en los lugares celestiales, de compartir la comunión con Dios, algunos creyentes no le desean, pareciera. Desean tener cuentas de banco con dinero. Quieren evidencias y bendiciones aquí. Recibir el reino de forma económica hoy. Pero en un mundo que valora lo que se puede ver, Jesús nos dice que el reino de Dios es como este tesoro oculto, escondido. Está reservado y revelado para algunos.
no para todos, para algunos. ¿Qué es lo que nos revela al encontrar este tesoro? Lo primero que podemos ver que el reino de Dios nos revela al descubrir este tesoro es que encontramos una gracia salvífica. Tito dice en su capítulo 2, verso 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Se ha revelado esto, la posibilidad de salvación, que no existía sin la obra de Cristo, que era imposible para nosotros. Este reino revelado nos trae misericordia y perdón, como dice Efesios 2, del 4 al 5, que Dios, que es rico en misericordia, aquel rey cuyos graneros y cuyo banco se encuentra con una economía estable y no fluctuante, es rico en dar gracia y misericordia, que cuando estábamos muertos perdonó nuestros pecados. Además, también el reino nos trae una nueva identidad, un nuevo corazón, una nueva mente. La mayor bendición es poder hacer uso de este nombre, Hijo de Dios. Sin Cristo es imposible apelar a ese nombre, a esa identidad. Sin Cristo la Biblia lo describe como hijo de ira, destituido de su presencia, condenados. Pero con el reino de Cristo, ahora usted y yo, cada uno puede decir: soy hijo de Dios, soy hijo del rey, y no en el sentido del evangelio de la prosperidad. Pero además un nuevo nombre, como hemos dicho, ser aceptados y recibidos. Así que respondiendo a esta pregunta, ¿cuál es el valor del reino de Dios? Cristo nos dirige a entender que el reino de Dios tiene un valor incalculable. Se nos revela en el Evangelio de Cristo. El Rey Jesús es mostrado como Redentor y Señor, a través del cual el hombre puede ser salvado única y exclusivamente a través de Él y por Él. Sin ninguna obra, sin ningún mérito, sin ningún trabajo personal que podamos hacer. Lo interesante también es que aunque este tesoro estuviera oculto, su valor no disminuye. Este cofre que este hombre encontró y después volvió a cubrir, no se devaluó porque lo escondió. El valor del reino no fluctúa ni cambia. Es permanente y estable, no disminuye. Nuevamente, Calvino comenta: estas palabras nos enseñan que no debemos estimar las riquezas de la gracia de Dios de acuerdo con los puntos de vista de nuestra carne o de acuerdo con su exhibición externa, sino de la misma manera que un tesoro, aunque esté oculto, es preferible a una vana apariencia de riqueza. No sé si recordarán la frase que dijo el pastor Eli sobre este profesor del Antiguo Testamento, que en algunas ocasiones el reino de Dios se presenta con gran esplendor, pero que en la mayoría de los casos avanza en acciones y actividades tal vez hasta insignificantes, pudiésemos pensar. Avanzamos el reino de Dios cuando estamos orando en lo oculto de nuestra recámara, cuando tenemos nuestra devoción, cuando instruimos a nuestras familias, cuando perseveramos en la comunión en la iglesia. Avanzamos el reino de Dios cuando nos comprometemos en una educación teológica bíblica con el fin de edificar a la iglesia. Avanzamos el reino de Dios cuando deseamos y nos proponemos ser esposos, ¿sí?, y padres de acuerdo a lo establecido por las Escrituras, a ser mujeres piadosas, esposas de acuerdo a las Escrituras. Avanzamos el reino de Dios cuando evangelizamos. Vemos el segundo punto: dejando todo por adquirir este tesoro. La parábola entonces ahora Cristo dirige a sus oyentes a reconocer
que el reino de Dios se recibe con gozo en sus vidas y corazones. Porque la obra redentora que se hace a nuestro favor, sin que la merecemos, como ya hemos dicho, tiene alcances presentes y futuros. Nuestra alma será preservada por la eternidad, nuestro cuerpo será glorificado a una naturaleza incorruptible, gozaremos de la presencia inmediata de Dios, de su comunión con Él y con el resto de los santos, de todas las edades no sufriremos dolor ni tristeza, todo lo que el reino vale, todo su alcance. ¿Acaso entonces puede estimarse el valor del reino? ¿Hay algo en la tierra que sea capaz de influenciarnos como hijos de Dios a quitar nuestra mirada del reino de Dios por un segundo? ¿Cuántos descansamos en nuestras propias capacidades laborales, económicas, intelectuales, ¿no? Si Cristo toma a sus discípulos en el Sermón del Monte y le dice: no te afanes por qué vas a comer o vestir, que aún las pequeñas aves son atendidas por Dios. Tú no puedes hacerte o más alto o más pequeño. En el vuelo para El Salvador yo quería hacerme más pequeño en ese puesto. Quería reducirme al mínimo para estar cómodo. Pero Cristo dice: no puedes crecerte un codo, Andy Jr. No lo harás. Tal vez a lo ancho crecerás, pero no para arriba. Tomando esto, Cristo le dice: pero si te afanas por esta cosa, si tu mirada no está puesta en lo celestial, en el reino de Dios, ¿a qué le darás? C.S. Lewis decía: si la apuntas al cielo, le darás al mundo. Si la apuntas al mundo, no le darás a nada. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿En qué tesoro hemos puesto nuestra confianza? Cristo dice: allí está tu corazón, donde tienes tus tesoros guardados. ¿Qué cosa mundana y terrenal pudiera eclipsar el esplendor y el brillo del reino de Dios? Que es aquello que nubla nuestra mirada para quitarla de las cosas celestiales. Para quienes hemos hallado este precioso tesoro en Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, debe existir tal pasión por el reino de Dios que arrancaríamos de nosotros cualquier cosa que sea un obstáculo para el avance de ese reino en nuestras vidas, en primer lugar en nuestras vidas y también en la iglesia. Quitaríamos todo aquello que representa una dificultad para progresar en nuestro caminar cristiano. ¿No cree que eso es lo que Dios espera que hagamos? Si hemos encontrado este gran tesoro, nada debería entonces hacerle competencia a él. El texto dice que este hombre, al descubrir lo que tenía allí en ese cofre, tomó esta decisión radical: venderé todo lo que tengo. Así que hizo esta gran venta de patio: refrigeradora, nevera, coche, mascota tal vez. Todo, él entendió, todo lo que tengo en esta tierra no llega a nada a el valor de este tesoro. Todas sus cosas fueron vendidas para poder financiar la compra de este campo en donde se encontraba este gran tesoro. De tal manera de que abandonó todo por el valor allí representado. Y esto me hacía preguntarme a mí: ¿de qué forma estoy yo sirviendo a Dios? ¿Cuáles son siempre las excusas para hacer la obra? El cansancio, la ocupación. ¿Cuántas cosas me llevan a ocuparme que le roban la dedicación que debería yo ponerle a la expansión del reino en mi vida, en mi familia, en la iglesia? A veces queremos servir a Jesús y tener la mano en el reino celestial mientras aún nos sujetamos
de nuestros tesoros terrenales. El hombre de esta parábola lo vendió todo. El reino de los cielos, mis hermanos, demanda sacrificio. Sacrificio. La vida cristiana demanda sacrificio. Privarse de muchas cosas que aún pudieran ser legítimamente aceptadas para un creyente. En una ocasión, los apóstoles se acercan a Cristo a través de su vocero. ¿Quién era ese vocero? Pedro, ¿verdad? Y llegan y Pedro dice a Cristo: oye, Jesús, énfasis añadido por mí, nosotros hemos dejado todo para seguirte, Jesús. Todo lo hemos dejado. ¿Qué vamos a recibir a cambio? Mateo 19, 27. En términos panameños, ¿qué hay para mí? ¿Qué me voy a ganar de este asunto de seguirte y ser tu discípulo y dejar padre, madre, esposa, hermanos por ti? ¿De cuánto estamos hablando, Jesús? ¿De cuánto? Y mira lo que Cristo responde. Les aseguro que cuando el mundo se renueve, el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes, que han sido mis seguidores, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y ahora habla de ti y de mí. Y todo el que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o bienes, por mi causa recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. El reino de los cielos, hermanos, es una inversión segura. Escuchaba como algunos de los hermanos locales hablaban de la desconfianza del Bitcoin, cómo el gobierno está en estas inversiones, de estas monedas digitales que pueden estar como no estar, pero el reino de los cielos no tiene estos problemas. Es una inversión segura. Quienes buscan el reino de Dios encontrarán todo allí, encontrarán vida eterna. Luego nuestro Señor Jesucristo asimismo toma a sus oyentes y los dirige a otra ilustración para enfatizar el mismo sentido de la primera parábola, ¿no? Para reforzar esta idea. Ahora es un hombre experto en joyas, un joyero, alguien que está muy interesado en el tema de las piedras preciosas y todos estos asuntos, ¿no? Él está trabajando en encontrar esta perla única, perfecta, exclusiva, maravillosa. El texto dice también: el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y es interesante notar aquí estas leves diferencias de estos dos individuos. El primero era aquel hombre que no estaba en la búsqueda de un tesoro. Él se encuentra el tesoro. El tesoro llega a él prácticamente. El segundo es este hombre que sí está dedicado al negocio de las perlas. Y él sí está buscando esta perla exclusiva. Él sabe que de toda su colección de perlas no hay ninguna, ni juntas, ni individual, que pueda ser única para lo que él desea encontrar. Es interesante porque viendo un poco del contexto, ¿no? Leía que en el Golfo Pérsico, en el Océano Índico, era interesante, pues se encontraban perlas fabulosas de precios increíblemente altos que solo podían ser usadas por personas de poder adquisitivo. Se habla de Lolia Paulina, esposa de quien fue Calígula, el emperador romano. Se habla de que ella vestía con todo su cabello lleno de perlas, sus manos, sus cuellos. ¿Se imaginan eso? Todo ese esplendor. Este mercader descrito aquí en esta parábola es un hombre diestro en este negocio. Él conoce muy bien de perlas. Por esa razón él sabe que lo que tiene en su inversión actual no es el máximo bonus.
se podría decir. Hasta que un día se encuentra con esta preciosa perla de gran valor y como si exclamara: te encontré por fin, esta es. Por fin te he encontrado. No sé cuántos de ustedes han perdido algo de valor y luego lo han encontrado, una sensación de satisfacción, ¿no? Yo perdí $3 cuando tenía como 9 años y sufrí hasta el día de hoy con ese dolor. Aún lo busco cuando paso por el lugar donde recuerdo haberlo perdido. Pero este hombre encuentra esa perla e inmediatamente toma una decisión sin pensarlo. Él vende todas sus pertenencias, sus preciosidades de perla, lo que tuviese, para adquirir esta única perla. El reino de los cielos supera el valor de cualquier posesión terrenal, como ya hemos dicho. Encontrar esta perla, que es un símbolo de Cristo, del Rey de Reyes, de la salvación que se recibe por medio del Evangelio, debe llevarnos a redirigir nuestra mirada hacia Él, tanto para quien encontró el tesoro sin buscarlo, para aquel que huía de Dios y fue hallado, como para aquel que de alguna manera estaba buscando respuesta a su vida. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago en esta tierra? Debe haber algo más de la muerte, después de la muerte. En ambos casos, entendemos que el reino de Dios se revela a los hombres por medio de la voluntad divina. Dios es quien salva. El Salmo 3:8 así lo dice. Cristo inicia su ministerio, como ya otros hermanos han dicho: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Este reino en Cristo es perfecto, una redención completa, una salvación única, un perdón de pecado y culpa garantizado trae este reino de Cristo. Este reino de Cristo provee misericordia, consuelo, fortaleza, alegría. Pero este reino de Cristo, hermanos, nos da acceso al Padre. Nos abre la puerta del trono de gracia. Lo que era impensable para el judío, que cualquiera del pueblo pudiese entrar al lugar santísimo y decir: oye Dios, heme aquí, porque sería muerto al instante. En Cristo se hace posible para el creyente. Se rasga ese velo que hacía esa separación y en Cristo tenemos entrada al trono del Rey de Reyes. Por eso que no me cabe en la mente cuando un creyente no quiere orar, no se quiere congregar. Mire brevemente cómo la Biblia nos muestra diferentes porciones de relatos de hombres que encontraron este tesoro que no buscaban, como de aquellos que encontraron esta perla que sí buscaban. Por el propio ejemplo, el apóstol Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Él buscaba no un tesoro, buscaba cristianos para arrastrarlos ante el concilio, obligarlos a blasfemar el nombre de Cristo y matarlos. Y camino a Damasco, eso era lo que él hacía, hasta que encontró este gran tesoro en Cristo, como dice Hechos 9:1-19. La mujer samaritana, que ha sido muy famosa porque la he escuchado en todas las exposiciones, se encontraba con cántaros camino a un pozo para buscar agua, y allí encontró este gran tesoro en Cristo. El apóstol Mateo se encontraba en el banco de los tributos, buscando recibir el pago de los impuestos del pueblo judío para Roma, pero allí, en ese corrupto lugar en donde se encontraba, halló el tesoro magnífico, que le dijo: ven y sígueme. Y dejándolo todo, dice el texto bíblico, le siguió. El ladrón de la cruz, que algunas porciones y comentarios llaman el buen ladrón, no sé si lo han leído alguna vez. ¿Sí? Era este hombre que blasfemaba a Cristo, injuriaba junto al otro ladrón.
pero que transcurrido el tiempo encontró allí la entrada misma al paraíso, en el Rey de Reyes que colgaba allí. Encontró este gran tesoro. La Biblia también nos habla de hombres que de alguna u otra manera se encontraban buscando respuestas a sus preguntas, buscando esta gran perla. Por ejemplo, el eunuco etíope de Hechos 8, 26, 40, sentado en su carro, buscaba entender de quién se hablaba en el libro de Isaías, por qué este hombre no se defiende, por qué permite vituperios e insultos, hasta que halló esta perla. Cuando Dios mueve a este hombre, Felipe, para que le enseñe las verdades. El paralítico de Bethsaida, de Juan 5:16, buscaba sanidad y encontró no solo una sanidad física, sino salvación para su alma. Estos pescadores, Pedro, Juan y Jacobo, que seguían a Juan el Bautista, cuando encuentran a Jesús, ¿qué dice Pedro a su hermano? Hemos hallado al Mesías. No podemos ser ignorantes a la necesidad de las personas. Toda oportunidad para evangelizar, como decía, no debe aprovecharse. Tanto aquel que llega y dice que no cree en Dios, pero sí en OVNI, está buscando en su interior una respuesta a su existencia. Como aquellos que niegan a Dios y huyen de Dios. Creo que a veces, hermanos, nos falta mucha gracia como la de Dios. A veces decimos, es un caso perdido ya. Yo le he hablado, pero me rindo. Como si Dios se hubiese rendido con nosotros. Gracias que no se rindió con ninguno de nosotros. Estos ejemplos aquí nos demuestran que el reino de Dios es un reino de gracia, de mucha gracia. Todas estas personas aquí mencionadas eran pecadores y al encontrar el reino de Dios fueron perdonados de sus pecados y salvados. Un reino de pura gracia, donde no se requiere una preparación previa para la salvación, porque el reino de Dios es rico en misericordia. Dios dispensa gracia. John Newton, el escritor de Sublime Gracia, buscador, mercader de esclavos, hizo tantas cosas horribles en su vida que él mismo se consideraba una persona insalvable. Escribió ese himno que entonamos: sublime gracia, que Dios a un vil pecador salvó. Él era ciego, dice, pero ahora ve, porque la luz del valor del reino, la luz del reino, le quitó las cegueras de sus ojos. Tanto en la parábola del tesoro escondido como en el de la perla de gran valor, ambos personajes toman esta decisión trascendental al encontrar el tesoro o la perla. Ellos dejan todo, venden todo y se vuelcan en la adquisición completa de este tesoro, de esta joya. Hedringsen dice que la lección principal es nuevamente la disposición de entregarlo todo a cambio del codiciado premio del reconocimiento gozoso de la supremacía de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. La pregunta aquí es si nosotros hemos entregado todo por el reino de Dios. Para ir finalizando, hermanos, la mayoría de los que estamos aquí presentes estamos involucrados de una u otra manera en la educación teológica. Somos estudiantes, profesores o decanos, ¿no? De alguna manera estamos involucrados. Estamos cumpliendo con nuestro deber de buscar el reino para nosotros, pero también guiar a otros a encontrar el reino de Dios. Una de las dificultades de estudiar teología es que podemos sumergirnos en ella
con un trato tan frío y académico que no haya ningún efecto para nosotros después de haber estado expuesto a todas estas verdades. Podemos pensar que la lección realizada puede ser el devocional del día que debía haber hecho, que el entregar el examen que me dará una A representa la aprobación de Dios también para la forma en la que estoy viviendo, sin devoción a Él. Podemos pensar que la teología es el fin último de la vida cristiana, que estudiarla lo es todo y ya. Pero estamos teniendo en nuestras manos la palabra revelada del Rey de Reyes, sus decretos y estatutos, la forma en la que Él gobierna todo, la forma en la que Él exige que sus súbditos vivan. Eso no puede ser tratado como una revista, hermano. Eso debe esclizar nuestros ojos y nuestra mente, cautivarnos de verdad, guiar a cada estudiante de nuestro seminario a ver el precioso valor del reino de Dios, a entender lo que significa que podamos llamarnos hijos de Él. Debemos ser diligentes en mostrar todas las virtudes y las bellezas de esta perla de gran precio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre eterno, Dios todopoderoso, nos arrepentimos de nuestros pecados si hemos abordado, Señor, el estudio de tu palabra y el tuyo de manera tan frías. Queremos, Señor, ser cautivados por tu palabra. Queremos que la eternidad esté sellada en nuestros ojos, que nuestra mirada esté fijamente clavada en el reino celestial. Que tú gobiernes nuestra mente y nuestros corazones, Señor. Queremos honrarte. Queremos, Señor, pedirte que tú sigas usando a Seminario MINS para que pueda poner tu palabra en la mente, en las manos de muchos hijos tuyos en Centroamérica y en todos los países donde se encuentran ellos. Que podamos guiar a muchos a encontrar este tesoro y el verdadero valor de tu reino. Te rogamos estas cosas en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.